finanzas a Rusia como respuesta a la invasión a Ucrania. Saludamos en estos momentos a Olivia Álvarez, analista independiente. Olivia, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, muchos frentes abiertos este jueves. Por supuesto, por un lado, las caídas generalizadas que estamos viendo en la renta variable en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo poniendo el foco en Europa. Hoy recogemos varios mensajes por parte de Christine Lagarde, sobre todo respecto a los programas de compras. Mantiene que el PEP, el programa de compras pandémicas, finaliza este mes de marzo, a finales de este mes, como ya estaba previsto. En el caso del programa tradicional, el APP va a ir incrementando esos pagos, esas compras, 20.000 millones que van a ascender a 30.000, 40.000 para luego volver a descender a 20.000. Ha asegurado que lo va a mantener el tiempo que sea necesario, aunque espera que finalice en el tercer trimestre de 2022. No ha hecho mención a subidas de tipos de interés. En el caso de subida, ha dicho que sería tiempo después de que finalizara ese APP. Se ha mantenido Christine Lagarde muy férrea en el mensaje de controlar la inflación y no ha querido incidir demasiado en cómo puede afectar en estos momentos el conflicto que tenemos en Ucrania. De hecho, de lo poco que se ha aventurado a decir es que por el momento el impacto no está siendo notorio o no estamos notando ningún tipo de impacto en el sistema financiero europeo. ¿Con qué te quedas de las palabras de Christine Lagarde? ¿Cómo desmenuzamos precisamente ese mensaje? Bueno, justamente yo creo que el comunicado de hoy, el tono del mensaje de hoy ha sido ciertamente medianamente sorpresivo, porque dado toda esta situación que está teniendo lugar en Ucrania, probablemente la expectativa de mercado y a nivel de analistas también era que el BCE diera de alguna forma un paso atrás respecto a una comunicación que fue más bien hawkish en el mes de febrero. Justamente se esperaba de alguna forma que el BCE mostrara un sesgo a un mayor soporte a la estabilidad del sistema financiero y a las perspectivas de crecimiento del continente europeo, una vez que se tomara mayor medida o mayor cuenta del probable impacto negativo que la invasión de Rusia en Ucrania pudiera tener en la zona euro. No obstante, probablemente el tono vino acompañado de un carácter más firme de la política monetaria del Banco Central Europeo y un compromiso más fuerte en relación a la inflación, especialmente en el contexto de muchas conversaciones del término de estanflación, o sea, ese escenario en el cual hay una alta inflación, pero el contexto de crecimiento puede estar un poco comprometido. El BCE se ha declinado nuevamente por el lado de la inflación y yo creo que eso ha venido a ser bastante sorpresivo. Justamente, de alguna forma, el comunicado de hoy dio a entender que el BCE podría acelerar o poner en marcha con bastante más firmeza la reducción progresiva de las compras de activos, en este caso bajo el programa APP. Estaba previsto probablemente que se extendieran hasta finales de este año y ahora en esta comunicación el BCE lo ha de alguna forma puesto un clave para acabarlo en el tercer trimestre de este año, aunque de alguna manera todavía muy al estilo de Christine Lagarde y del BCE, el banco se ha dejado cierto nivel de opcionalidad en relación a qué hacer con otros de sus instrumentos, por ejemplo, con los tipos de interés. Ciertamente, hasta el comunicado anterior, desde diciembre hasta febrero, el banco había dejado entender que a continuación del término o del fin de las compras de activos bajo este programa, probablemente sucedería una subida de tipos de interés y de hecho las expectativas de política monetaria a nivel de mercado antes de todos estos sucesos recientes que hemos estado viendo era que probablemente los tipos de interés en la zona euro fueran a subir hacia finales de este año, principios del próximo año, y es una de probablemente de las herramientas que ha usado el Banco Central Europeo en esta ocasión para nuevamente permitirse cierto nivel de flexibilidad u opcionalidad de sus instrumentos de política. En este caso, Lagarde enfatizó de alguna manera que no necesariamente tras el término de las compras de activos los tipos de interés iban a subir, como de alguna forma había estado bastante claro hasta el momento, sino que esa subida posterior de los tipos de interés podría subir ya sea o una semana después de terminar las compras o meses después de terminar las compras. Yo creo que este mensaje justamente le añade cierta ambivalencia nuevamente al comunicado del Banco Central Europeo, que si bien ha intentado en el día de hoy mostrar una postura mucho más
firme, un compromiso mucho más firme hacia la meta de inflación del 2%. Nuevamente se ha dejado un as bajo la manga para un poco jugar con las perspectivas de inflación. Yo creo que esto viene muy bien al traste porque nuevamente tras estudiar o actualizar, digamos, las proyecciones de crecimiento y de inflación de la eurozona, los números han arrojado que probablemente el impacto inflacionario de tanto de la situación económica global y ahora con el añadido de la invasión rusa a Ucrania y cómo eso ha afectado a nivel de mercado global, sobre todo los precios de las materias primas, el impacto inflacionario este año puede ser mucho más marcado, pero no tanto así en el medio plazo. De hecho, el BCE ha vuelto a garantizar que en el entorno de los dos próximos años la media de inflación va a volver a caer por debajo, ligeramente por debajo de esa meta de 2%, y eso es una garantía para que el BCE siga de alguna forma guardándose la carta, digamos, de las subidas de los tipos de interés para otra ocasión. Yo creo que de alguna manera todo este comunicado se ensarta en un momento de mucha incertidumbre, que el Banco Central evidentemente no ha querido jugarse de una vez todas sus cartas hasta ver un poco cómo evoluciona la situación. Christine Lagarde ha vuelto a enfatizar el carácter de dependencia de los datos que sigue la línea de política del Banco Central Europeo, y de alguna forma eso se ha vuelto a reflejar en el día de hoy. Esa ambigüedad del comunicado del Banco Central Europeo y también de las palabras de Christine Lagarde, una de las interpretaciones que leíamos en Bloomberg sobre el comunicado en lo referente a los tipos de interés, el Banco Central Europeo exactamente ha dicho que cualquier ajuste, y es importante recalcar esa palabra, cualquier ajuste en los tipos de interés se produciría una vez haya terminado ya las compras del programa APP. Desde Bloomberg, por ejemplo, nos decían que eso podría abrir la puerta a que Christine Lagarde subiera los tipos de interés, pero también los pudiera bajar. No sé si en eso que comentabas, en esa ambigüedad, también entraría la posibilidad de que el Banco Central Europeo bajara todavía más los tipos de interés. Eso por un lado, pero también te quería preguntar por el dato de inflación que hemos conocido hoy en Estados Unidos. Ha sido finalmente de un 7,9% para el mes de febrero, en línea con las expectativas que tenía el mercado. ¿Esto podría cambiar de alguna manera el discurso o las acciones que podría seguir la Reserva Federal la semana que viene en su reunión? Bueno, de cara a Europa, al contexto europeo y a la línea de política del Banco Central Europeo en relación a los tipos de interés, yo creo que sí, ciertamente ha quedado bastante más claro, y especialmente en el contexto actual, que el sesgo más probable de los tipos de interés es hacia una posible subida. Aunque digamos, el panorama temporal o la línea temporal en cuanto a esa posible subida de tipos sigue siendo un terreno completamente desconocido y poco probable, especialmente en el corto plazo. Y digo esto porque sin dudas, al menos en el corto plazo, el sesgo inflacionario ha dejado bastante claro que viene siendo hacia el alza. Y pues si bien todo el contexto, todo el panorama global sigue mostrando fuertes presiones inflacionistas, todo este contexto de la guerra de Rusia en Ucrania y todo lo que eso ha desencadenado en el mercado de materias primas, de alguna forma promete que la seña o digamos la marca de toda esta situación en los precios va a ser hacia el alza. Así que por eso yo creo que en cualquier caso el sesgo o digamos la mayor probabilidad de este instrumento de política monetaria es hacia posibles subidas, aunque evidentemente el Banco Central Europeo sigue jugando con los tiempos, con los plazos en que puede jugar con este instrumento justamente para permitirse mayor flexibilidad u opcionalidad. Esto queda bastante claro también desde el punto de vista de cuáles son las expectativas de mercado en torno a la inflación, y yo creo que ha quedado muy claro tanto en Europa como especialmente hoy en los Estados Unidos que a nivel de mercado las altas expectativas de inflación se siguen cumpliendo, y justamente el dato que ha salido hoy en Estados Unidos de un 7,9% en febrero en relación a los precios del año anterior es un récord histórico de las últimas 4 décadas y obviamente responde a todo este contexto inflacionista que está teniendo lugar. Lo curioso es que toda esta cifra todavía no recoge el impacto que ha tenido justamente en los Estados Unidos toda esta subida a nivel mundial de los precios del gas y el crudo, y eso es algo que evidentemente se va a reflejar con mayor fuerza en los datos de los próximos meses. De hecho, a nivel de análisis ya se está previendo que este pico que se esperaba en la inflación de Estados Unidos para los próximos meses probablemente quedará más retardado en el tiempo, es decir, que los precios van a seguir subiendo aún más en un periodo de tiempo más largo de lo que inicialmente se esperaba, y eso sin dudas va
va a traducirse en un comunicado de política monetaria probablemente mucho más fuerte de la Reserva Federal este mes y en su trayectoria de política monetaria. Recordar que la Fed probablemente, o sea, muy claramente va a empezar la subida de los tipos de interés este mes, y justamente vamos a ver cuál es su lectura o su interpretación de la situación de Rusia en Ucrania y sobre todo su impacto a nivel de mercados globales en esa senda de política, pero sin dudas la Reserva Federal, que ya venía mostrándose como el banco líder, digamos, en este programa de normalización monetaria, seguramente hará buen honor, digamos, a esa tradición, y en este comunicado va a mostrar un mensaje incluso más hawkish. Yo creo que a nivel de comparativa, y especialmente al calor, bueno, de lo que ha sido la reunión del Banco Central Europeo en el día de hoy, justamente esa divergencia de política monetaria o esa mayor, digamos, fortaleza del mensaje del comunicado de la Fed en relación a esta opcionalidad que todavía se está permitiendo en el Banco Central Europeo va a marcar un factor clave en cuál va a ser el comportamiento de los mercados en los próximos meses, y especialmente me refiero aquí al eurodólar a nivel de divisas y también, bueno, de renta fija y de renta variable, pero cómo ese impacto de una marca inflacionaria mucho más fuerte va a tener probablemente una reacción mucho más agresiva de la Reserva Federal que de otros bancos centrales como el europeo en este caso. Olivia, también algo que no ha mencionado el Banco Central Europeo, pero que es una cuestión que ahora mismo tenemos sobre la mesa, es bueno, la posibilidad de que la Unión Europea lance un plan para emitir eurobonos, ¿no?, para financiar los gastos en defensa y en energía. De hecho, bueno, la reunión informal que va a tener lugar hoy entre algunos líderes de la Unión Europea en Versalles, en principio lo que se rumorea es que parte de la conversación va a versar sobre esta emisión de bonos. Sí que es cierto que todavía no conocemos una decisión final, pero entendemos que este plan podría permitir al Banco Central Europeo normalizar su política sin que se provocara un estancamiento económico. Claro, la cuestión es hasta qué punto el Banco Central Europeo ha empezado ya a debatir este escenario. ¿Crees que podríamos ya conocer esa medida por parte de la Unión Europea, y de ser así, qué escenario se abriría? Bueno, sin duda la Unión Europea y todas las instituciones europeas están estudiando todo tipo de opciones, sobre todo para garantizar la estabilidad financiera en los mercados europeos y en los mercados también de las economías, digamos, vecinas. Y lo veíamos hoy justamente, o sea, ¿por qué este tema es tan importante para el Banco Central Europeo? Yo creo que lo veíamos hoy en la reacción de los mercados, especialmente de renta fija europeos, justo a raíz del comunicado un poco más hawkish del Banco Central Europeo en relación a la retirada más temprana de las compras de gobierno. Veíamos justamente que la renta fija alemana como referente europeo caía y por tanto sus rendimientos ascendían, pero que este impacto, de alguna forma, esta reacción era mucho más pronunciada, mucho más agresiva, obviamente, en economías periféricas de la zona euro como Italia, España, Portugal, y de alguna forma eso refleja justamente el alto nivel de sensibilidad que todavía existe en los mercados europeos en relación a un posible escenario de desestabilización financiera. Yo creo que el Banco Central Europeo y las instituciones europeas de manera general no van a ignorar este factor ni de cerca, incluso a pesar de que se enfoquen en el compromiso de inflación como al parecer han hecho hoy, y yo creo que de alguna forma esto va a seguir marcando la política de manera general, la política institucional de las organizaciones europeas. Una decisión en relación a esto cabrá esperar, sin duda, estaremos observando en los próximos días, pero yo creo que a nivel de mercado todavía el mercado confía en que el Banco Central Europeo sigue siendo aquella institución que de última instancia pues va a rescatar de alguna forma también el compromiso de estabilidad financiera en la zona euro. Pues nos quedamos con ese mensaje final. Olivia Álvarez, analista independiente, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias también a ti.